La mayoría de las series de las que hablamos en este canal, al menos yo las vi en los canales de la televisión local, en aquella época en la que el cable ni siquiera había llegado. Pero fue precisamente con la llegada del cable y la señal de aquel Cartoon Network clásico en la que la mayoría de la programación pertenecía a Hanna-Barbera y Warner, que conocí un mundo nuevo de caricaturas, como la que nos trae aquí el día de hoy. Este ha sido uno de los videos más pedidos de este canal y espero que de verdad lo disfruten, sobre todo en estas fechas navideñas. Así que sin más preámbulos, abrochate el cinturón para un nuevo viaje por la nostalgia. En un lugar de la Tierra, el Doctor Terror y su compañero Hacker unieron sus fuerzas para conquistar al mundo. Solo una fuerza es capaz de detenerlos. La fuerza de 3 hombres. Max Ray, especialista en las operaciones marinas. Jake Rowell, especialista en las operaciones terrestres. Y Ace McCloud, especialista en las operaciones aéreas, han unido sus fuerzas contra el crimen y son... los Centuriones. Los Centuriones fue producida por Ruby Spears Productions, un estudio que venía de crear joyas como Turbo Teen, Rambo, Thundar el Bárbaro y otras series llenas de acción. La animación fue realizada en Japón y estuvo a cargo de Sunrise, llamada Nippon Sunrise en aquel entonces, y estuvo asignada a la división llamada Studio 7. Esto explica por qué la serie tenía un estilo más dinámico, con modelos detallados y un montón de secuencias y combinaciones espectaculares al puro estilo de los Transformers o Mask. Esta serie no estaba basada en nada, no salió de ningún cómic ni de ninguna historieta. Esta serie nació por una razón muy concreta, y esa, como ya era típico en aquella época, era la práctica tan común de crear series animadas para poder promocionar líneas de juguetes. Kenner, la misma empresa detrás de Star Wars, quería lanzar una nueva línea de juguetes modulares. Los personajes debían tener trajes que se combinaran con todo tipo de armas y vehículos. Así que Ruby Spears se puso manos a la obra y creó una historia militar futurista para poder justificar el concepto. El resultado de esto fueron 65 episodios llenos de acción, explosiones y un tono un poco más serio que las otras caricaturas que estaban de moda en aquella época. La serie se estrenó en abril de 1986 originalmente en Estados Unidos mediante sindicación, lo que significa que se transmitió en diferentes canales alrededor de Estados Unidos, dependiendo de la región. En Latinoamérica fue transmitida por diferentes canales dependiendo del país, pero alcanzó popularidad gracias a repeticiones a finales de los 80 y principios de los 90, donde muchos la conocimos realmente. Como ya les comenté, yo la llegué a conocer hasta que llegó el Cartoon Network a principios de los 90. Aunque nunca fue tan masiva como He-Man o los Thundercats, tenía una base de fans muy fuerte, y prueba de esa base de fans tan fieles son ustedes que la siguen hasta el día de hoy. Pero bien, entonces, ¿de qué se trataba la trama de los Centuriones? Pues la historia se sitúa en un futuro donde la Tierra está amenazada por el malvado Doctor Terror y su compañero Hacker, un par de cyborgs que están obsesionados con conquistar el mundo utilizando su ejército de drones y mutantes robots. Para detenerlos existe la fuerza especial conocida como los Centuriones, que son una especie de soldados equipados con trajes especiales llamados exotrajes que pueden combinarse con poderosos sistemas de armas. El equipo de los Centuriones está conformado por Max Ray, experto en operaciones marinas, Jay Rockwell, especialista en operaciones terrestres, Ace McCloud, especialista en las operaciones aéreas, y más adelante se unen Rex Charger y John Thunder. Además, los Centuriones tienen su base en una estación espacial en órbita llamada Sky Vault, o la bóveda del cielo, donde la hermosa pelirroja y muy inteligente doctora Crystal Kane usa un rayo transportador para enviar a los Centuriones y a los sistemas de armamento solicitados a donde ellos sean necesitados, algo así al estilo Star Trek. Crystal está siempre acompañada de Shadow, un perro cuyo dueño es Jake Rockwell, o de Lucy, una orangután, o en la mayoría de los casos de ambos. Shadow usualmente participa más en las batallas de los Centuriones que Lucy, y carga un arnés con un lanzamisiles doble. Crystal siempre sugiere tácticas y envía el equipo según se solicite.
El concepto de los centuriones era sencillo pero sumamente efectivo, ya que traía el concepto de la combinación perfecta del hombre y la máquina para poder crear el poder supremo. Y sin duda, el momento en que los exotrajes se combinaban con los sistemas de armas era uno de los momentos que más llamaban la atención de la caricatura. El doblaje en español latino de los centuriones se realizó en la Ciudad de México en los desaparecidos estudios de Sisa Oruga, y estos son algunos de los actores que le dieron sus voces a los personajes: Héctor Reynoso y Manolo García, Moisés Palacios, Eduardo Giacardi, Diana Santos, Rual Rogers y Domingo Méndez, entre muchos otros más. Como les comenté en un inicio, los juguetes de los centuriones producidos por Kenner eran la razón principal por la cual la serie existía. Eran figuras grandes hechas para que los módulos de armas se conectaran mediante pequeños orificios en todo el cuerpo. Esto permitía combinaciones prácticamente infinitas del equipo. Lo mejor era que cada figura era compatible con todos los accesorios, algo que otras líneas de juguetes no tenían por aquella época. Pero esto fue también uno de los motivos de su fracaso comercial. Eran juguetes caros de producir y caros de comprar, y en 1986 el mercado estaba saturado de productos similares. Los centuriones fueron queridos, pero no vendieron lo suficiente para mantenerse al aire. Pero como ustedes habrán visto en otros videos, algo que ya era común en las series de los 80 diseñadas para promocionar líneas de juguetes era que también hicieran su incursión en otros medios, como por ejemplo los cómics. La editorial DC Comics publicó una miniserie con historias que expandían el universo. Lo interesante es que el estilo visual era mucho más serio, inspirado en los diseños de Jack Kirby. Además, también hicieron su aparición en los videojuegos. La compañía Aereola Soft, al igual que con los GoBots, hicieron un videojuego de los centuriones para la Commodore 64 y la Amstrad CPC. Un típico shooter lateral con gráficos básicos, pero que capturaba el concepto de los exotrajes. Aunque ninguno de estos productos tuvo gran éxito y hoy son más bien piezas de culto para coleccionistas. Y ahora te traigo un par de datos curiosos que quizás no conocías. Todos los módulos de armas tenían un nombre propio para diferenciarse los unos de los otros, como por ejemplo el interceptor orbital, el rompeolas o el detonador. Rex Charger y John Thunder casi no aparecen en la serie porque fueron diseñados tarde intentando salvar las ventas de la línea de juguetes. Algunos episodios usaban una animación sorprendentemente fluida para los 80s gracias a Sunrise. Ruby Spears planeaba una segunda temporada con nuevos villanos, pero esta nunca llegó a aprobarse. Los juguetes, aunque no se vendieron masivamente, hoy pueden costar cientos de dólares si es que están completos y en buen estado. Además, Ruby Spears pensaba darle al Dr. Terror un pasado mucho más oscuro del que se le dio en la serie, pero al final decidieron cancelarlo y darle una versión mucho más suavizada. Y llegado a este punto, te invito a que le des like al video y al botón de suscribir para poder seguir trayendo más videos así. Y si me quieres apoyar económicamente, lo puedes hacer a través del botón de super gracias para poder comprarme mi respectivo Capu paquete en esta Navidad. Pero bien, ¿por qué se canceló exactamente la serie de los centuriones? La realidad es que fue una mezcla de varios factores. Pero como ya hemos visto en varias ocasiones en este canal, una de las razones principales y más importantes era la cantidad de ventas de los juguetes. Aunque los centuriones tenían una animación de muy alta calidad hecha por Sunrise, la serie dependía de la venta de los juguetes de Kenner. Los juguetes eran caros, grandes y ocupaban bastante espacio, lo que afectó bastante sus ventas, y sin ventas sólidas no había forma de sostener el presupuesto de la serie. Además, la serie era costosa de producir. Al ser animada por Sunrise, la serie tenía un nivel técnico superior al promedio de las caricaturas basadas en juguetes. Ese nivel de fluidez, detalle y efectos visuales hacía que la producción fuera mucho más cara que otras series del mercado. Cuando las ventas del juguete no respondieron, el costo alto fue el primer factor en ponerla en riesgo. Y por último, la saturación del mercado de series para vender juguetes. A mediados de los 80s, el mercado estaba lleno de cosas como los G.I. Joe, He-Man, Transformers, Thundercats, Mask, y competir contra todos al mismo tiempo era demasiado difícil. La línea de juguetes de los centuriones no logró convertirse en una de las más deseadas entre los niños.
Así que en resumidas cuentas, la serie se canceló simple y sencillamente porque la venta de los juguetes y las ganancias no podían justificar el costo alto de producción de la serie. Como les dije en un inicio, la serie contó con una sola temporada que constó de una miniserie inicial de 5 episodios y luego 60 más para completar los 65 episodios, que era el mínimo de episodios de aquella época para la sindicación y determinar si una serie tenía éxito o no. Y lastimosamente la serie fue cancelada únicamente con sus 65 episodios iniciales. Además, cabe mencionar que la cronología de la serie estaba en desorden, porque los nuevos centuriones aparecen en la serie como miembros activos del equipo, pero los episodios en los que se presentan y explican de dónde salieron son los últimos 5, por lo que los personajes ya habían aparecido antes sin una explicación. Los Centuriones fue una serie que mezcló creatividad, tecnología, acción explosiva y ese espíritu tan especial que solo los 80s podían ofrecer. Quizás no tuvo la fama de otras franquicias, pero para miles de nosotros representó una chispa de imaginación. La idea de que con las herramientas correctas cualquiera podía convertirse en un superhéroe. Y este video, más que un análisis, es un regalo para todos ustedes, porque este ha sido uno de los temas más pedidos en el canal, y qué mejor momento para compartirlo que en esta época navideña, donde celebramos los recuerdos que nos hacen sentir niños otra vez. Entonces, como siempre, no se te olvide ponerme en comentarios cualquier dato sobre la serie que no haya aparecido en el video. Contame además por qué canal y en qué país la viste. Muchas gracias por el apoyo que le dan a este pequeño canal y por favor, dale al botón de suscribir y activar la campanita y todas las notificaciones para que así no te perdas ningún video del canal, porque en Nostalgia Geek es donde tus recuerdos cobran vida.